Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Isabel de Hungría. A los 11 años, Isabel fue dada en matrimonio por su padre, el rey Andrés II de Hungría, a Luis de Turingia. A los 17 años tuvo su primer hijo. El matrimonio era un ejemplo de piedad y virtud cristiana que, aun perteneciendo a la nobleza, vivía en la humildad. Enviudó a los 20 años cuando su esposo viajó como cruzado. Luego de esto, decidió vivir en la pobreza y dedicarse al servicio de los más pobres y desamparados. Ingresó a la Tercera Orden Franciscana y fundó un hospital que ella misma atendía. Murió a los 24 años el 17 de noviembre de 1231. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que concediste a Santa Isabel de Hungría el don de reconocer y venerar a Cristo en los pobres, concédenos por su intercesión servir siempre con amor incansable a las necesidades de nuestros hermanos y de los afligidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días surgió un vástago perverso, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado en Roma como rehén y subió al trono el año 137 del Imperio griego. Fue entonces cuando apareció en Israel un grupo de renegados que sedujeron a muchos diciendo: hagamos una alianza con las naciones vecinas, porque desde que nos separamos de ellas nos han sobrevenido muchos males. Esta propuesta fue bien recibida y algunos del pueblo fueron enseguida a ver al rey y éste les dio autorización para seguir las costumbres de los paganos. Ellos construyeron un gimnasio en Jerusalén, al estilo de los paganos. Disimularon la marca de la circuncisión y renegando de la santa alianza, se unieron a los paganos y se entregaron a toda clase de maldades. El rey promulgó un decreto en todo su reino, ordenando que todos formaran un solo pueblo y renunciaran a sus propias costumbres. Todas las naciones se sometieron a la orden del rey y muchos israelitas aceptaron el culto oficial, ofreciendo sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 del mes del Quisleu, en el año 145, el rey hizo elegir sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. También construyeron altares en todas las ciudades de Judá. En las puertas de las casas y en las plazas se quemaba incienso. Se destruían y arrojaban al fuego los libros de la ley que se encontraban, y al que se descubría con un libro de la alianza en su poder, o al que observaba los preceptos de la ley, se los condenaba a muerte en virtud del decreto real. Sin embargo, muchos israelitas se mantuvieron firmes y tuvieron el valor de no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que mancharse con esos alimentos y quebrantar la santa alianza, y por eso murieron, y una gran ira se descargó sobre Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dame vida, Señor, y guardaré tus mandamientos. Dame vida, Señor, y guardaré tus mandamientos. Me lleno de indignación ante los pecadores, ante los que abandonan tu ley. Los lazos de los malvados me rodean, pero yo no olvido tu ley. Dame vida, Señor, y guardaré tus mandamientos. Líbrame de la opresión de los hombres, y cumpliré tus mandamientos. Se acercan a mí los que me persiguen con su perfidia, los que están alejados de tu ley. Dame vida, Señor, y guardaré tus mandamientos. La salvación está lejos de los impíos, porque no buscan tus preceptos. Veo a los pecadores y siento indignación, porque no cumplen tu palabra. Dame vida, Señor, y guardaré tus mandamientos. Aleluya, 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 aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea otra vez. Y Jesús le dijo: recupera tu vista, tu fe te ha salvado. En el mismo momento el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo este evangelio, ¿verdad? De San Lucas, estamos en el capítulo 18. El ciego de Jericó, o mejor dicho, el enfermo, el paralítico, el que está aquí, este ciego, está al costado del camino. Es decir, cuando nosotros estamos ciegos, queridos amigos, porque nuestra vida no sabemos cómo guiar, no sabemos cómo guiar. El ciego que cae en el pozo. Bueno, pero es interesante porque como aquí nos presenta el famoso halaj, un Jesús que está caminando y que está buscando siempre a sus hijos. Génesis capítulo 3, versículo 8, un Dios que camina y que busca a Adán y a Eva. Muchas veces ya tenía caña y estilo Adán y Eva, porque ya su presencia ya es casi como una indagación que se nos está haciendo. Y al oír que pasaba mucha gente, pregunta qué sucede, ¿verdad? Por lo menos esto es lo que nos salva, queridos amigos, en la medida en que ñande oí la yeye preocupágina, allá se calla y cuase, Maico lo asaco, ave, allá. Maico, beika tú ayepa o ya pochereje, aquello que yo necesito, me ese besei contra mía. Y le dicen, es Jesús el que está pasando. Y aquí el grito, queridos amigos, de desesperación: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Esta es una actitud, queridos amigos, si queremos salir de nuestra ceguera. Ñandena ya pues no peana ya cambiamos, ay nunca. Penda ya güero sapucay no peñan de yaros asá, peñan de recaina, peala ñane oportunidad. Estamos al costado del camino, es decir, ya pues el camino hacia nuestra propia salvación, es decir, hacia nuestra propia realización, no solo como personas. Recordemos que nosotros vivimos en una comunidad y que estamos al servicio de una comunidad, donde cada uno tiene un carisma y tiene una cualidad y riqueza que tiene que ofrecer a su comunidad. A ver entonces, y el Señor, que enseguida cuanto más grita, cuanto más fuerte, no, el Señor no se va. Es un poco extraño, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque nos dice a nosotros, a la comunidad, tráiganlo. Y por eso Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeron. Entonces está trabajando y está actuando con mucha corrupción, está trabajando y está actuando, pero con una dejadez interior, dejadez espiritual. ¿Entendés, señor? Que fuera. Upeaco dice, como paralizados, ciegos, sin ver y darnos cuenta de esta realidad de Dios. Y entonces nos metemos en nuestras cosas, en el pecado, porque pecado siempre es oscuridad. Ayer. Y es aquí donde hacemos, queridos amigos, esta respuesta le damos al Señor. ¿Qué quieres que haga por ti? Y ahí tende veñan de Yaburosapuca y veñan de Yarabe. Señor, que yo vea otra vez. Señor, que yo vea otra vez.
ya ella milla y esa lleva. Y el Señor no retasea, recupera tu vista, o pega con la ñande, ya no me sea ñande. Dale, es pague que será. Anire buita upecha, porque se a me escende upendere y cotea. Recupera tu vista. Es la única manera de mirar hacia adelante y de construir el reino de los cielos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Señor, renueva nuestra esperanza. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestra Iglesia, para que el Señor nos dé la fe para recuperar la esperanza en la vida eterna, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestros enfermos, para que se acerquen al Señor con mucha fe y recuperen la salud, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestras familias, para que se abran al proyecto de Dios y superen sus necesidades básicas, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Dios Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y haz que el memorial del amor infinito de tu Hijo que estamos celebrando aumente en nosotros, a ejemplo de tus santos, nuestra generosidad contigo y con el prójimo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al hombre, y ahora, en tu admirable santidad, nos haces participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo, Señor nuestro,
Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Señor, que este sacramento de tu amor que hemos recibido nos dé fuerza para imitar el ejemplo de Santa Isabel de Hungría, que se consagró a ti de todo corazón y se prodigó sin descanso por el bien de tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.
y dirigimos nuestra oración a nuestra mamita del cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén.